Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a aprender a ajustar reacciones químicas, ¿de acuerdo? Eh, Ajustar reacciones químicas simplemente es comprobar que en una reacción química haya la misma cantidad de reactivos. Recuerdo lo que eran los reactivos, sería esta parte de aquí de la reacción con los productos. Hay que equivaler la misma cantidad para aquello que se cumpla la ley de conservación de la masa. Vamos a fijarnos en este ejemplo que he puesto, ¿vale? N2 más H2 para dar lugar a NH3, amoníaco, ¿vale? ¿Recordáis? NH3 era amoníaco, hidruro de nitrógeno, amoníaco. ¿Y de qué partimos? ¿Qué reactivos tenemos? Tenemos el N2, ¿vale? Y el H2. Si nosotros quisiéramos calcular la masa molecular del N2, ¿vale? Habría que hacer lo que pesa un nitrógeno multiplicado por 2 porque hay 2. Sería 14, que es lo que pesa 1, por 2, que sería 28. H2, ¿cuánto hidrógeno hay? 2. ¿Cuánto pesa cada uno? 1, 2. 28 más 2 serían 30, ¿vale? Esto pesaría 30 U o 30 gramos, ¿vale? 30 gramos. Vamos a ver lo que hay a la derecha. Un nitrógeno, ¿cuánto hemos dicho que vale? 14, que pesa 14. Y ahora, 3 hidrógenos serían 3, 17. Fijaos, aquí no se cumple la ley de conservación de la masa. Y dijimos en el vídeo, en el primer vídeo inicial, que siempre se debe cumplir la conservación de la masa en las reacciones químicas. Por lo tanto, tenemos que ajustarla, ¿vale? Tenemos que ajustar una reacción. ¿Qué significa ajustar la reacción? Que haya la misma cantidad de reactivos que de productos, ¿de acuerdo? ¿Entendemos por qué lo vamos a hacer? Vale. Y ahora, ¿cómo se hace ese ajuste de esa reacción? Vale, pues vamos a ver cómo se hace. Voy a poner esto más chiquitito, ¿vale? Lo voy a copiar de nuevo ese ejemplo. El N2 más H2 va a dar lugar al NH3. Vale. Me tengo que fijar en cuánta cantidad de elementos tengo en un lado y en otro. Mi reactivo, mi producto. ¿Cómo lo sé? Por la flechita. ¿Cuántos nitrógenos tengo a la izquierda? Tengo 2, ¿vale? 2 nitrógenos. ¿Cuántos nitrógenos tengo a la derecha? Tengo un 1. Tengo solo un nitrógeno, porque aquí, ¿vale? Iría un numerito acompañando de nitrógeno si tuviera más. Solo tengo uno, por lo tanto, ¿cuántos debo tener a la derecha? Debo tener 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar ese nitrógeno por 2. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo colocar aquí un numerito? No, yo no me puedo inventar ese numerito. Yo tengo que ponerlo multiplicando a todo, ¿vale? Multiplicando a todo. Si yo multiplico a todo, ¿qué es lo que he conseguido? He conseguido 2 nitrógenos, genial, lo que quería. Pero ¿qué me ha pasado con el hidrógeno? Que yo de 3 que tenía aquí en mis productos, ¿ahora cuántos paso a tener? 2 por 3 tengo 6. Y me voy a los reactivos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. En este lado ahora mismo tengo 2. Y en este lado acabo de decir que tengo 6. Por lo tanto, ¿qué me faltará aquí? Tener 6 igualmente. Si ya tengo 2, ¿por cuánto me hará falta multiplicar esto? Por 3, ¿vale? Si yo hago eso, ¿qué es lo que voy a conseguir? Fijaos, ¿cuántos nitrógenos tengo aquí? 2 nitrógenos. ¿Cuántos nitrógenos tengo aquí? 2 nitrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 3 por 2, 6. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 2 por 3, 6. Esta reacción ya estaría totalmente ajustada, ¿vale? Totalmente ajustada con estos coeficientes, esto se llama coeficiente que acabamos de poner aquí. ¿Sí? Venga, voy a hacer otro ejemplo. Lo pongo en chiquitito, lo pongo aquí. Vale. Me voy a coger esta segunda que he puesto aquí, ¿vale? Me voy a coger esa segunda. H2O, agua, más Na, sodio, ¿vale? Para dar lugar a NaOH, hidróxido de sodio, más H2. Vale. Nos fijamos. Vamos a ver, ¿por qué empezaríamos nosotros? Vamos a empezar por aquello que nos resulte más sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a ver la cantidad. Mire, fijaos, el sodio está aquí, tiene la misma cantidad, oxígeno está aquí. Problema que tenemos, hidrógeno, fijaos, aquí tengo 2 de hidrógeno y aquí tengo 2 y 3. Por lo tanto, sabemos que esa reacción no está ajustada seguro, ¿vale? Tenemos que cambiar algo. ¿Qué podemos cambiar? Pues vamos a ver.
¿Cuántos necesitaría yo? En la izquierda tengo 2 y en la derecha tengo 3. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, pongo aquí un 2, ¿vale? Ya tendría 4. 4 hidrógenos, ¿vale? 4 hidrógenos y aquí seguiría teniendo 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar otro 2 aquí. ¿Qué me provoca todo esto? Fijaos, ¿cuántos hidrógenos tengo en la derecha? 2, ¿vale? Este hidrógeno con este 2 ya tengo 2 y 2, 4. ¿Cuántos tengo en la izquierda? 2 y 2, 4. Perfecto, los hidrógenos los tengo completados. Ahora, ¿qué me ha pasado? Se me han desajustado tanto el oxígeno como el sodio. ¿Por qué? Porque ahora bueno, no, el oxígeno, fijaos, ¿cuántos oxígenos tengo a la izquierda? Tengo 2 oxígenos. ¿Y cuántos oxígenos tengo a la derecha? 2 oxígenos. El sodio sí que ha pasado aquí algo. Fijaos, tengo 2 sodios, que me acaba de aparecer nuevo, y aquí solo tengo uno. Por lo tanto, ¿cuál es el último paso? Colocar un 2 ahí. ¿Vale? Y ya estaría, fijaos. Hidrógeno, 2 por 2, 4. ¿Vale? No es nada más mi reactivo. Aquí en la derecha, 2 por 2, 4. Más otros 2 aquí. O sea, perdón, 2 por 1, 2. Más otros 2 de aquí, 4. Y oxígenos, 2 por 1, 2. Tendría 2 en los reactivos. 2 por 1, 2. Tendría 2 en los productos. Y sodios tengo 2 aquí y 2 aquí. ¿Vale? Genial. Voy a hacer otro. A ver. Lo dejo por aquí. Y me voy a hacer el siguiente, que es el... me he dejado el 2 aquí. Que se ha quedado solico el hombre. Vamos a ver. Chiquillo, muévete. Ahí. Ahora te mueves tú solo. No quiere irse, ¿eh? Pues te voy a mover a ti. Ahora y te quedas más grande. Hala. Venga. El NaCl que da paso al Na más Cl2. Vale. Fijaos. Observamos. ¿Cuántos sodios tengo? Tengo aquí uno. Tengo aquí uno. Perfecto. ¿Cuántos cloros tengo? Tengo uno y tengo dos. Problema. Tengo uno, tengo dos. ¿Vale? No se puede. Hay que ajustarlo. ¿Cómo se ajusta? Pues obviamente el sodio está ajustado. Vamos a cambiar el cloro. Vamos a cambiar el cloro, ¿cómo? Si aquí hay 2, pues vamos a multiplicar esto por 2. ¿Vale? Lo multiplicamos por 2. ¿Qué me ha pasado ahora? Que el sodio, a multiplicarse por 2, aquí me ha quedado solico este, que aquí hay 2 y aquí hay 1. ¿Qué tengo que hacer? Pues efectivamente tengo que multiplicar este también por 2. Y ya sería la reacción totalmente ajustada. ¿Vale? Muy bien. ¿Queréis que haga otro? Venga, voy a hacer otro. Vale, ya se me ha quedado esto mal. Si es que la lío. A ver, por moverlo, voy a intentar moverlo. Lo voy a poner abajo. Me cansa de mover cosas y que no se me muevan, no me hacen caso. Venga, este que es más largo. Y ya el último, ¿vale? C2H5 o H, la virgen, que de cosa, más O2 para dar lugar a CO2 más H2O. Vale, tengo todo eso. No nos asustemos, por favor. Yo me he asustado un poquito. A ver, observamos. Aquí hay de todo. Aquí hay, pero vamos a empezar por lo más fácil. Lo más fácil es aquello que solo se repite una vez. Es decir, fíjate, el C, el carbono, está aquí, solo se repite una vez. Pues genial, vamos a empezar por ese, es más fácil. Vamos a buscar esos trucos. Vamos a dejar para lo último aquello que se repite un montón. Fíjate, el O y el H están en todos lados, aquí. ¿Vale? Entonces, eso es para lo último. Vamos a empezar por el C. Aquí hay 2. Aquí solo hay uno. Pues vamos a colocarle aquí un 2 único. Aquí, ¿vale? Y ya tengo el C ajustado, ¿vale? C y C lo tengo, ¿vale? Vamos a seguir con el hidrógeno. ¿Por qué con el hidrógeno? Porque aquí, como tengo aquí solo, después me puede permitir jugar con él porque lo demás va a estar ajustado, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el H. ¿Cuántas H tengo? Hidrógenos tengo aquí 5 con una 6. ¿Y aquí cuántas tengo? 2. ¿Cuántas me hacen falta? 6. Vale. ¿Por qué multiplico el 2 para conseguir un 6? Efectivamente, esto va a ser un 3. ¿Cuántas tengo? 3 por 2 son 6. Genial. Me falta ajustar el oxígeno. Vamos a ver cuántos tengo. 2 por 2, 4.
4 más 3, ¿vale? 3 por 1, 3. Aquí hay 3, aquí hay, ¿vale? Lo voy a poner con otro colorcico. 2 por 2, 4. Aquí tengo 4 oxígenos. Aquí tengo 3 oxígenos. En total tengo 7 oxígenos. Y en este lado, ¿cuánto tengo? Aquí tengo 1 y aquí tengo 2, ¿vale? ¿Qué me hará falta? Pues como yo no se me va a ocurrir en la vida tocar esto, porque ya se me desajustaría absolutamente todo, ¿vale? No la liemos. Voy a ajustar este de aquí, ¿vale? Tengo 2. ¿Cuántos necesitaría tener? Pues como he dicho que aquí tenemos 7, aquí tenemos 1 que no lo vamos a tocar, por lo tanto, hasta llegar a 7, que voy a necesitar 6. Como ya tengo 2, aquí efectivamente va a ser un 3. Y ya lo tendré ajustado, ¿vale? Tengo 2 de carbono aquí, 2 de carbono. De hidrógeno, 5, 1, 6. 3 por 2, 6. Y oxígeno, tengo aquí 1 y 6. 3 por 2 son 6 y 1, 7. Y aquí tengo 2 por 2, 4 y 3, 7. Perfecto, pues ya estaría esta reacción ajustada. Lo siento que se me ha hecho un pelín largo, al final es que me liáis con tantos ejemplos y no acabo. Pues eso sería todo, ¿vale? A ajustar reacciones, todo el mundo ahora, ¿vale? Cualquier duda lo ponéis en el comentario. Un beso, hasta luego.